Y tres, recién les anticipábamos nosotros que íbamos a hablar de cuántas horas trabajamos los cordobeses. Bueno, está Luis Dalaglio, que han realizado con Delfos un estudio sobre este tema. ¿Cuántas horas trabajamos los cordobeses y quiénes son los que trabajan? Bueno, ¿qué tal? Buen día, Luis. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Vos hay una encuesta que terminamos la semana pasada. Ah, nueva. Nuevita, sí. Ha sido acá en la ciudad de Córdoba, como siempre domiciliada las encuestas. Y le hemos preguntado a los cordobeses cuántas horas trabajan. Y en función de eso hemos hecho un cálculo de un promedio, digamos, para después, además, fijarnos realmente cómo se distribuye la carga horaria, sobre todo por edades, entre los jóvenes, entre los adultos, entre los mayores, entre los abuelos, que todavía hay muchos abuelos que trabajan, y fundamentalmente entre hombres y mujeres, a ver cómo está la relación de género. Hay algunos datos que llaman la atención. Exactamente, fíjate, el promedio general es de todos los cordobeses que dicen que trabajan, el promedio son 8 horas 36 minutos, ¿sí? Esto es lo que de alguna manera, entre los que más trabajan y menos trabajan, arroja el promedio en Córdoba, 8 horas 36 minutos. Este es un dato que lo podemos después contextualizar, si querés, con alguno de lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo o en otras provincias, pero en general esto es lo que pasa con los cordobeses de la ciudad de Córdoba, ¿sí? De la capital. ¿Por edades? Por edades. Los jóvenes que están trabajando trabajan alrededor de 7 horas 42 minutos. Los mayores, 8 horas 54 minutos. Estas personas son aquellos que tienen entre 55 y 65 años, Lagui. ¿Sí? Fíjate, los abuelos, las personas mayores de 66 años, dicen que quienes trabajan 6 horas están trabajando, un poquito más de 6 horas. Debieran estar jubilados. Digamos. Exactamente, deberían estar jubilados ya dedicándose a vivir la vida como tienen que vivirla. Los adultos, aquellos que están entre los 30 y los 50, entre los 35 y los 50 años, 9 horas redondas son, sería el segmento, entre comillas, más productivo. En términos de edades. Casi como los mayores, entre los mayores y los adultos, casi. Claro, pasa que son los dos segmentos los que se están consolidando, los que están en una etapa ya de consolidación y aquellos que están empezando a cerrar su etapa laboral, ¿no? Fíjate por clases sociales, qué ocurre. Y acá hay un dato interesante. Sí, las clases altas, las clases medias, la clase baja, ¿quiénes son los que más trabajan? Prácticamente hay diferencia de minutos, no hay grandes diferencias. Es decir, el gran dato es que tanto la clase alta como la clase media como la clase baja dicen que trabajan más o menos la misma cantidad de horas. Muy parecido. Por diferencia de minutos, prácticamente la cantidad de horas es la misma por clases sociales, es decir que acá se puede desmitificar esto de los segmentos altos, trabajan mucho durante todo el día y entonces eso impacta también en la economía. No tiene que ver con eso exactamente la distribución de la riqueza en al menos la ciudad de Córdoba. Hombres y mujeres, Lagui. A ver. Hombres trabajan 1 hora más que las mujeres en promedio por mes. Por supuesto. Siempre mayor esfuerzo. De 9 a 12 horas trabajan los hombres y las mujeres de 8 a 10. De 8 a 10 horas. Yo diría que hay una amarilla ahí. Se nos está cayendo un argumento al sexo fuerte, digamos, ¿no? Vienen empardando las mujeres fuertemente la cantidad de horas que trabajan también por día. Además las mujeres trabajan en la casa también. Es el otro dato que hay que agregar. Te quiero decir que me está pasando en este momento. Mi mujer está con una convalescencia, no puede hacer todas las tareas, la estoy haciendo yo en gran medida. Claro, y la verdad, estás re cansado, Luis. Sí, muy cansado. Claro, por eso. Necesito vacaciones ahí. Sombrero a las mujeres, chapo. Y la síntesis, digamos, con mínimas diferencias, los que más trabajan son hombres adultos de clase baja, y los que trabajan menos, mujeres jóvenes de clase alta. Son sesgos muy chiquitos, pero en definitiva marcan una referencia respecto de cómo estamos los cordobeses y el trabajo y qué está pasando con la carga horaria, si realmente hay diferencias por género, si hay diferencias por segmentos sociales. No hay grandes diferencias. ¿Y en Latinoamérica qué referencias hay? Hay referencias, en otros países? No, en otros países la referencia es muy parecida. En Latinoamérica un poquito por debajo, en algunos países más centroamericanos. En Europa también baja un poquito, ¿sí?
digamos que no hay una diferencia en donde uno dice, che, la Argentina somos unos grandes trabajadores. No, en general en el mundo estos son los datos. No conseguimos países asiáticos, por ejemplo, que seguramente no pudimos conseguir ese dato en donde hay otra relación y otras condiciones de trabajo también, ¿no? Porque esto también hace a la calidad del trabajo, a la cantidad de horas y en qué condiciones trabajan. No hemos conseguido ese dato, pero en general no hay grandes diferencias entre los países latinoamericanos y europeos. Gracias, Luisito. Nos vemos ahí. Muy amable, gracias, hasta luego.